Dios espera en el altar. Es trigo de nuestros campos, racimos de nuestras viñas. Hoy, segundo domingo de Cuaresma, el mismo Dios nos dice por boca de su profeta: busquen mi rostro. Nuestra respuesta será la que el mismo profeta pone en nuestros labios: tu rostro buscaremos, Señor. En nuestro camino cuaresmal hacia la Pascua, también nosotros necesitamos vivir la experiencia gozosa de los 3 discípulos de Cristo en la cumbre del Tabor. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe aun cuando dije: qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas, te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús que estaba con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, estamos en el segundo domingo del tiempo de la Cuaresma y un primer punto, hermanos, voy a hacer notar de que el primer domingo de Cuaresma normalmente la Iglesia coloca a Jesucristo en el desierto, humillado y tentado por Satanás. En el segundo, no importa el ciclo, como también el primero, primer domingo del tiempo de Cuaresma, en el segundo domingo también siempre nos va a presentar a Jesucristo glorioso, transfigurado. Esto es muy interesante porque la Iglesia nos quiere dar algo a entender. ¿Qué significará? Pues vamos a aclarar un poquito esto. Es una especie de dialéctica que nos está diciendo un mensaje. Por una parte, como ya dije, por una parte humillado, tentado por Satanás, hambriento, 40 días de sacrificio y ayuno, oración en el desierto, y por otra parte hoy, pues, transfigurado y glorioso. Entonces la Iglesia nos está como resumiendo todo lo que ha vivido Jesús y nos lo presenta litúrgicamente ahora para que veamos también que esas son 2 cosas que se dan en Jesucristo y en la Cuaresma, por ejemplo. En la Semana Santa es lo que vamos a contemplar: Cristo humillado, maltratado y al fin y al cabo muerto, pero al tercer día resucitado y glorioso. Esa es como la enseñanza que nos da la Iglesia presentándonos estos 2 domingos. Por una parte, como ya dije, Jesús en el desierto, y por otra parte hoy, pues transfigurado y glorioso en el monte Tabor. Voy a hacer, hermanos, un resumen, un segundo punto, un resumen de las figuras teológicas que hoy tenemos, que de pronto no la vamos a entender mucho porque nosotros no somos judíos, pero por eso es que hay un punto especial que siempre toco para hacer como la aplicación
de lo que corresponde para nosotros y nuestro tiempo en nuestra fe cristiana. El monte alto evoca, es decir, recuerda el monte Sinaí, donde en el pasado Dios había manifestado al pueblo su voluntad, consignando la ley a Moisés, es decir, dándole la ley a Moisés. Las vestiduras blancas de Jesús recuerdan a Moisés envuelto en la luz cuando habla con Dios en la montaña y recibe de Dios la ley. Elías y Moisés, las dos más grandes autoridades del Antiguo Testamento, hablan con Jesús. Moisés representa la ley, Elías la profecía. Lucas dice que la conversación se establece sobre la muerte de Jesús en Jerusalén. Así quedaba claro que el Antiguo Testamento, tanto la ley como los profetas, enseñaban ya que el camino, y aquí viene, como decía, esta explicación como dialéctica que hay, entonces se enseñaba ya el camino de la gloria, pero era a través de la cruz. Repito una vez más el texto, dice: así quedaba claro que el Antiguo Testamento, tanto la ley como los profetas, enseñaban ya que el camino de la gloria pasa por la cruz. Eso es lo que vamos a también hacer una explicación más adelante. A Pedro le agrada todo lo que sucede y quiere asegurarse el momento placentero. Sobre la montaña propone construirte 3 tiendas. Marcos dice que Pedro tenía miedo sin saber lo que estaba diciendo, y Lucas añade que los discípulos tenían sueño. Ellos son como nosotros, para ellos es difícil entender la cruz. También esto vamos a tocar un poco más adelante. Apenas Jesús queda envuelto en la gloria, una voz del cielo dice: este es mi Hijo predilecto, escúchenlo. La expresión Hijo predilecto significa o evoca la figura del Mesías siervo anunciado por el profeta Isaías en el Cántico del Siervo, en el capítulo número 42 de, ya dijimos, Isaías. La expresión escúchenlo evoca la profecía que prometía la llegada de un nuevo Moisés. En Jesús se está realizando la profecía del Antiguo Testamento. También Mateo lo presenta, no así, predicando como un nuevo Moisés. Solo Jesús y nadie más, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Marcos dice que después de la visión, los discípulos solo ven a Jesús y a nadie más. La insistencia en afirmar que solo ven a Jesús sugiere que desde ahora en adelante Jesús es la única revelación. Escuchen esto, por favor. Jesús es la única revelación de Dios para nosotros. Ya no hay revelación por ahí, como dicen algunos hermanos. Para los cristianos, Jesús y solamente Él es la llave para comprender todo el sentido del Antiguo Testamento. Ojalá que esto algún día lo entiendan nuestros hermanos protestantes, porque ellos se enfocan demasiado en el Antiguo Testamento sin atender el Nuevo, y mucho católico ha caído en esto. Jesús pide a sus discípulos que no digan a nadie nada. Esto también hay que ponerle mucha atención, porque algunos que dicen que hacen milagros por ahí, que dicen que tienen el don de sanación, ponen sus anuncios en radio incluso, ¿eh? Cristo no hace eso, para que ustedes no caigan en el engaño. Repito una vez más, Jesús pide a sus discípulos que no digan a nadie nada hasta que no hubiera resucitado entre los muertos. Pero los discípulos no lo entendieron, no entienden el significado de la cruz. Quien no une el sufrimiento, entonces no puede ser partícipe en la resurrección. La resurrección de Jesús es la prueba de que la vida es más fuerte que la muerte. Esto es como un resumen teológico de las figuras y todo lo que está ahí, pero ciertamente a nosotros nos queda normalmente como que fuera esto chino, ¿no? Uno no entiende esas cosas porque uno no es judío. Por eso vayamos a otro punto en este momento. Vayamos a explicar un poquito qué significa entonces la transfiguración. Nos lo va a explicar el Papa San León Magno. Dice el Papa San León Magno: el Señor descubre su gloria en presencia de unos testigos escogidos e ilumina con tan gran esplendor aquella forma corporal
que le es común a todos, es decir, el Cristo es hombre normal, que su rostro se pone brillante como el sol y sus vestidos blancos como la nieve. Sin duda, esta transfiguración tenía sobre todo, escuchen bien, la finalidad de quitar del corazón de los discípulos el escándalo de la cruz, porque como ya dijimos anteriormente, incluso a nosotros no nos cabe todavía la cuestión de la cruz. Repito una vez más, sin duda esta transfiguración tenía sobre todo la finalidad de quitar del corazón de los discípulos el escándalo de la cruz, a fin de que la humillación de la pasión voluntariamente aceptada por Cristo no perturbara la fe de aquellos a quienes había sido revelada la excelencia de la dignidad oculta en Jesucristo. Entonces, ese es como el objetivo también por la cual Jesús se transfigura. Vayamos a entender un poquito más esto, hermanos, porque esto es muy bello también, al mismo tiempo es misterioso, pero muy, muy hermoso. Como ya dijimos, esta enseñanza, tanto el domingo anterior como el de hoy, nos da una enseñanza muy bella, que si nosotros queremos triunfo, nosotros queremos gloria, nosotros queremos pasar bien, nosotros queremos placer, como dice aquí, ¿verdad? Como Pedro se cayó en la tentación, sin embargo, para tener un triunfo y una gloria, y me refiero no a la vida material, sino a la vida espiritual. Si nosotros queremos triunfo y gloria, si nosotros queremos poder, como dice la gente, el camino es la cruz. Eso no lo olvidemos. Por eso es que la iglesia, como digo, es muy sabia, porque nos está enseñando de que la humanidad quiere gloria, está bien. Solo que lastimosamente el sufrimiento entró después del pecado y para llegar a la gloria habrá que pasar un sinfín de pruebas. Veamos la primera lectura que hemos escuchado hoy. ¿Se imaginan ustedes lo que sintió Abraham cuando Dios le pidió a su hijo Isaac en sacrificio? Sabemos que Dios no quería eso, solo estaba probando, entre comillas, porque ya Santiago dice que Dios no prueba, es el mundo el que nos somete a prueba. Lo dice Santiago, pero aquí dice que Dios sometió a prueba. ¿Se imaginan ustedes el tremendo dolor, el desgarre de corazón que sintió Abraham a la hora de que Dios le dice, sacrifícame a tu hijo? A Moisés no le pareció extraño, les explico por qué. Porque en las culturas alrededor del pueblo de Israel, de las culturas del pueblo de Abraham, porque ahí todavía no se había formado el pueblo de Israel, entonces la mayoría de pueblos paganos tenían a sus dioses, y los dioses normalmente, entre comillas dioses, porque no hay otros dioses, pedían sacrificio, y seres humanos normalmente hacían eso. Todavía hoy se hace eso, ¿verdad? En la cultura aquella, ¿verdad? En aquella región del mundo, entonces está el famoso dios Baal, que tanto condenan los profetas, que pide sacrificios a muchachitos, a muchachitas, ¿verdad? Aquí en nuestra región de Mesoamérica, sabemos nosotros que antes de la evangelización existía lo que se llama, o la gente le ponía nombre también a la naturaleza, como Baal también a la naturaleza, el famoso dios Tlaloc, que también pedía sacrificio. Entonces ahí se tienen ahí algunos datos históricos en donde había auténticos cementerios de huesos, en donde pedían sacrificio el dios, y ahí sacrificaba a los muchachitos. Entonces, pero a lo que vamos es que a Abraham no le es extraño, hasta lógico le es, porque los dioses pedían sacrificio. Pero a lo que voy con esto es la prueba por la que es sometido Abraham. ¿Se imaginan ustedes cómo iba él cuando iba caminando para arriba y está viendo que tenía que sacrificar a su hijo? Iba con el corazón partido. Y a la hora de cuando baja, imagino que baja con el corazón gozoso, porque pues era una prueba nada más. No descargues tu ira contra tu hijo, no le hagas nada, ya sé que temes a Dios. Y ven el momento de gloria después, como dice, el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu único hijo, yo te bendeciré. Ven, te bendeciré, pero antes hay que pasar muchas veces por una humillación. Y eso es lo que nosotros todavía no alcanzamos a entender. Por eso tomo la última palabra del Evangelio de hoy, en donde dice, ellos guardaron esto en secreto, pero discutían eso entre sí. ¿Qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos? Fíjese que si nosotros no nos atrevemos también
al sufrimiento, entonces es porque nosotros no hemos entendido todavía también lo que significa la resurrección. Porque es que uno se da cuenta lo terrible que es la desesperación ante la muerte que se aproxima, me refiero a la muerte corporal. Por ejemplo, ¿cuánta gente hoy no tiene mucho miedo? La gente tiene mucho miedo ante la muerte, especialmente hoy que tocó a nuestras puertas con esta enfermedad. Pero más que esta enfermedad que estamos pasando, también la naturalidad de la muerte por un accidente, por otra enfermedad, por no sé, lo que sea. La gente hace lo que sea por conservar su vida en esta tierra. La gente va con los doctores, se gasta todo el dinero, vende terrenos y todo eso en maneras ilícitas. Pero el problema es que como lo lícito a veces no salva la vida, entonces acude a brujos y le parece lo más normal. Padre, es que esa era para curarme. Ven, entonces lo ven como bueno, asistir a un brujo para que le salve la vida. Me perdona, pero por más que usted asista al médico más excelente que existe en el planeta, usted se va a morir un día. Por más que usted acuda al brujo más brujo que exista, un día se va a morir, y eso es una ley física. Eso no lo quita nadie. Pero lo que voy con esto es que nosotros no nos atrevemos a sufrir con Cristo. No nos atrevemos a sufrir con Cristo. Si nos diéramos cuenta lo que significa sufrir con Cristo, entonces también nos daríamos cuenta lo que significa también entrar en la gloria con Jesucristo. Escuchen cómo lo dice también acá San Agustín. Dice: si en Él fuiste tentado, domingo anterior, en Él venceremos al diablo. ¿Te fijas en que Cristo fue tentado y no te fijas en que venció la tentación? Reconócete a ti mismo tentado en Él y reconócete también a ti mismo victorioso en Él. Pero esto no lo alcanzamos a entender todavía. Por eso no nos atrevemos a sufrir por Cristo nada. Hoy, por ejemplo, en nuestra época, en nuestra cultura tan tecnológica, estamos tan chineados que ya no sabemos sufrir para nada. La gente no puede sufrir un minuto de hambre. La gente no puede sufrir un minuto de sed. No puede sufrir. Ayer que se fue la luz, ¡ay, la luz qué terrible se fue! Siento que me voy a morir porque se fue la internet. La gente se muere por una cosa tan tonta como esa. No sabemos sufrir. Vea, le pongo ejemplos muy concretos para no estar teorizando. Si nosotros, hermanos, aceptamos el sufrimiento, imagínense, lo natural tal vez que la vida trae, porque la vida trae sufrimiento, por más que la televisión nos lo pinte así, que la vida es maravillosa, excelente, estamos en verano, voy a disfrutar. Eso son casacas, porque la vida real tiene sufrimiento, ¿verdad? Pero pongamos ejemplos concretos como ya dijimos. Vean cómo no nos atrevemos a sufrir con Cristo. Voy a poner varios ejemplos. Primero, la muchacha que no se atreve a decirle al novio: mira, esto que me estás diciendo, eso no está bien. ¿Te me callas o te vas de mi vida? No, la muchacha no se atreve. Ay, es que yo lo amo, entonces, vamos, hagamos las cosas pues. No se atreve a sufrir por Cristo y decir: mira, yo soy virgen, yo soy cristiana, no me estés proponiendo cosas indecentes. No, la muchacha se entrega porque no sabe sufrir por Cristo. Otro, por ejemplo, en el trabajo, uno escucha, como sacerdote, escucha muchas cosas, ¿verdad? Y uno se da cuenta de que, aparte que también uno lo ha vivido, porque yo lo he vivido eso. En el trabajo, por ejemplo, hables de cualquier índole de trabajo, uno es sometido a prueba. Por ejemplo, el patrón que le propone algo indecente a su trabajador: hagamos esto y te voy a dar una comisión. Es un robo, le está proponiendo un robo a alguien más. Y como es el patrón, y como uno quiere su trabajo, y como está con esta peladez que estamos sufriendo de economía, entonces uno hace lo que el patrón dice porque es el patrón y porque me va a dar una comisión. Y uno no se atreve a decir: me perdona, pero eso está mal. Yo soy cristiano, no puedo robar, me perdona, disculpe. Uno no se atreve a hacer eso, uno prefiere conservar su trabajo para no pasar penas. Ven que no nos atrevemos a sufrir por Cristo. Esa es la realidad de la vida. Somos sometidos a prueba. Pero, como insisto una vez más, si no nos atrevemos a sufrir por Cristo, es porque todavía nosotros andamos como Pedro y los muchachos que acompañaban, es decir, Santiago y Juan,
aún no hemos entendido lo que es la resurrección. No hemos entendido, a pesar de que ya llevamos ahorita 21 siglos de reflexión cristiana. Por lo menos los discípulos, ellos todavía tenían razón, porque ahí medio estaba fraguada, medio estaba entendido la doctrina o la enseñanza o la realidad de la resurrección. Medio lo sabían. Algunos conocían, otros no. Los fariseos, ellos sí sabían que había resurrección, aunque teóricamente, pero en realidad no lo aceptaban. En cambio los saduceos decían, no hay resurrección. Y nosotros que ya sabemos eso, que los apóstoles nos han dado testimonio, por ejemplo, dice Pedro, nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Dice en Hechos de los Apóstoles. San Juan en la primera carta, lo que nosotros vimos, lo que nosotros oímos, lo que nosotros tocamos, se los anunciamos. ¿A qué se refería? A la resurrección. Ellos ya lo vieron. Ya lo vieron. Para ellos en ese tiempo aún todavía tenían derecho a la duda. Nosotros ya tenemos derecho a la duda. Ya no. Sin embargo, nosotros no hemos aprendido qué significa la resurrección. Por eso tenemos tanto miedo a la muerte. Y por eso hacemos un montón de tonterías, cosas ilícitas, y vamos con brujos para rescatar la vida corporal. Por eso. Y por eso es que no nos atrevemos a refutar, a negar aquella propuesta indecente que me hace mi novio o mi novia, o aquella propuesta indecente que me hace mi patrón, aquella propuesta indecente que me hacen mis cuates. Vean el fútbol, por ejemplo, o los amigos. Muchas van a echar un par de tragos. A uno le da pena decir de hombre, le da pena decir, no, vos, yo fíjate que yo soy cristiano, discúlpame, pero yo no puedo tomar. Uno le da pena, uno prefiere, pues uno no es ninguno, dice uno. Así de fácil nos excusamos. Veamos lo que nos espera si nosotros nos atrevemos a sufrir por Cristo. Escuche cómo sigue el Papa San León Magno. A este respecto, el mismo Señor había dicho, refiriéndose a la majestad de su advenimiento, los santos brillarán entonces como el sol en el reino eterno del Padre. Y los apóstoles, el apóstol San Pablo afirma lo mismo cuando dice, considero que los sufrimientos de ahora no pesan como la gloria que un día se va a manifestar, porque también han muerto con Cristo y su vida está oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es la vida de ustedes, también ustedes se manifestarán revestidos de gloria. ¿Ven? Pero como nosotros no creemos en la eternidad, así dice el Padre Santiago Martín, y uno lo comprueba y eso es verdad. La gente ha dejado de creer en la eternidad. La fe que nosotros practicamos, me perdonan que diga esto porque eso suena ofensivo de una vez, nuestra fe es muy materialista. Solo pedimos prosperidad, que abunde mi negocio, que prospere Dios mi negocio, que proteja mi salud, que no me pase nada. Me perdonan, pero esa es una fe muy material. Nosotros lo que tenemos que pedir es la conversión nuestra, y para los nuestros, cuando pedimos la conversión de los nuestros, no tenemos que hacerla pública, porque es como estar como el dedo acusador. Él no está bien, pero nosotros no pedimos eso, porque hemos perdido, hermanos, qué pena decirlo, pero hemos perdido la fe en la vida eterna. Si nosotros supiéramos lo que significa sufrir con Cristo, y con esto voy a terminar, también con una expresión del apóstol San Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo número 2. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si morimos con Él, resucitaremos con Él. Esta es la enseñanza que nos trae la Iglesia con estos 2 domingos primeros que hemos recibido, que estamos pasando de la Cuaresma. Atrevámonos, hermanos, a sufrir con Él. Queremos gloria, es verdad, todos queremos gloria, no en esta tierra. No estoy diciendo que no luche, verdad, que no se esfuerce por tener una vida como más digna, pero lícitamente. No estoy diciendo eso porque algunos interpretan, especialmente algunos que se dicen que son estudiados, creen que la Iglesia, cuando habla de esto, entonces sumerge a la humanidad en una pobreza. Eso es falso. Lo que estoy diciendo es que aquellos sufrimientos que la vida nos trae y que el mundo nos va a someter a prueba, si nosotros nos atrevemos a introducirnos en ese sufrimiento como Cristo lo hizo, entonces también vamos a tener la certeza de una gloria verdadera, una gloria real, una felicidad verdadera, no pasajera. Vamos a escalar, no socialmente,
sino cristianamente en la eternidad. Pidámosle al Señor que convierta nuestro corazón, hermanos, para que realmente tener esa gloria con Cristo, para que nosotros, hermanos, seamos transfigurados. Y eso es lo hermoso de esta fiesta. Acuérdense aquella expresión de San Juan. Dice San Juan: ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado cómo seremos aún, porque también nuestro Dios, hermanos, nos quiere ver transfigurados, como dice Jesucristo en el capítulo 19 de San Mateo: en esta tierra hombres y mujeres se casan, en la otra vida serán como ángeles. Suena eso como a fantasía, pero no es fantasía, es una realidad. Entonces atrevámonos a sufrir con Cristo para reinar con Él.